Muy bien. ¿Qué es la migraña? La migraña es la segunda causa de cefalea más común. La cefalea es una de las cefaleas de etiología neurológica más importante de incapacidad en el mundo. Afecta casi al 15% de las mujeres y 6% de los varones en un periodo de un año. ¿Pero qué es en sí la migraña? Es una cefalea de tipo pulsátil, que puede ser holocraniana o hemicraniana. También reciben el nombre de jaquecas. Son muy insoportables, con algunas características como la sensibilidad a la luz, la sensibilidad al sonido, sensibilidad al movimiento. Este tipo de cefaleas se acompaña también con lo que es las náuseas y los vómitos. Bueno, continuamos. La migraña es uno de los trastornos en los cuales la cefalea y sus características ocurren en ausencia de cualquier causa exógena. No tienen lo que es una causa exógena, perdón. Mm, Creo que está hablando un participante, no me deja escuchar. Y ya. Es un trastorno en los cuales de la cefalea y sus características ocurren sin ninguna causa exógena. ¿Está bien? Los más comunes de la cefalea, eh, sus tipos incluyen lo que es la migraña, hay también lo que es la cefalea tensional, las cefalalgias autonómicas del trigémino, es más que todo lo que es la cefalea en racimo. ¿Está bien? Y vamos a hablar considerándole la migraña como un síndrome recurrente de cefaleas. Un síndrome que está relacionado con síntomas de disfunción neurológica. Puede ser dificultades motoras, déficit motor, pueden aparecer lo que son lo que llamamos aquí en migraña, lo que es las auras, que pueden ser de tipo fotopsias, micropsias, macropsias, todo eso. Bueno, en la clasificación de la cefalea, vamos a ver lo que tiene. Lo vamos a clasificar en tres tipos más simple, porque existe un montón que son algo de 28 clasificaciones de la cefalea. Son subtipos que generalmente no se ven. Entonces vamos a ver lo que es. Estas tres clasificaciones lo vamos a juntar todo en estas tres. En la migraña sin aura, llamada también la migraña común. Es una cefalea de tipo pulsátil. Puede ser holocraniana o hemicraniana, llamada también lo que es la jaqueca. Es la cefalea que les describí al principio. Muy bien. Ahora no, ya. Continuamos con lo que es la migraña con aura, también llamada lo que es la migraña clásica. Este tipo de migraña va precedida de un aura, que es un anuncio. Es como al paciente que tiene este tipo de migraña, va a tener ese anuncio, esa alerta, como se dice, anticipada de lo que le va a llegar a dar la migraña. Este paciente, como le dije, presenta lo que es este anuncio, y generalmente este tipo de anuncio es de tipo visual, lo que llamamos las fotopsias, las micropsias, las macropsias. Eso significa que el paciente va a ver como lucecitas, puede ver los objetos más pequeños de lo que son normalmente o mucho más grandes de lo que son normalmente. ¿Ok? Y vemos en la última clasificación que tenemos lo que es las migrañas acompañadas o las migrañas que tienen alguna otra complicación. El paciente presenta la misma migraña clásica, lo que describimos aquí arriba,
la migraña sin aura, también lo que es la llamada común. El paciente presenta este tipo de migraña, pero viene acompañada o se complica con déficit motor, afasia, hemianopsia, hemiparesia, todo eso. Muy bien, vemos lo que es la etiología. En la etiología, el encéfalo de una persona con migraña es en particular sensible, se podría decir hasta incluso muy sensible a estímulos ambientales y sensitivos. Esta sensibilidad es mucho mayor en las mujeres durante el ciclo menstrual. ¿Entienden? La migraña con frecuencia se reconoce por los factores desencadenantes. Este tipo, los factores desencadenantes quiere decir que son externos al, al huésped, pero van a producir una reacción, una sensibilidad mucho mayor en el paciente. Entonces, estos factores desencadenantes son las luces brillantes, lo que le decía, las fotopsias, ¿verdad? Va a percibir lo que son lucecitas, va a percibir micropsias, macropsias, así en el hecho del aura. Otro factor desencadenante tenemos lo que son los sonidos o estimulaciones aferentes, o sea, sonidos fuertes, que tenga algún, digamos que está caminando en la calle y venga un camión gigante, digamos, de esos y haga un sonido muy fuerte. Eso quiere decir que va a ser, es un factor desencadenante para este tipo de paciente. También tenemos como que es un factor desencadenante el apetito, cuando a veces algunas personas, algunos pacientes que sufren migraña, pueden llegar a tener migraña por apetito. Entonces, eso quiere decir que cuando le da hambre, siente la necesidad de comer, tiene hambre, le puede llegar a dar migraña. También otro factor desencadenante es después de la tensión emocional intensa. Esta tensión emocional intensa se refiere a que el paciente, digamos, que llegue a sentir una alegría tremenda, una noticia tan buena, digamos, que le llegue a generar lo que es una migraña. También lo que es después de una discusión, una pelea, que haya discutido con alguna persona o que tenga un enojo muy grande. Esto puede llegar a desencadenar a lo que es la migraña en estos pacientes. También otro factor desencadenante es el esfuerzo físico. Muchos pacientes se limitan tanto a lo que es correr, a hacer alguna actividad física que pida demasiada actividad, digamos, demasiado movimiento y todo eso. Se limitan algunos pacientes a realizarlo. ¿Por qué? Porque después de hacer la actividad física o al momento de hacer la actividad física, le da lo que es la migraña. Entonces, el paciente llega a evitar este tipo de factor. También tenemos otro factor desencadenante, que es cambios en la presión barométrica o clima lluvioso. Hasta con la lluvia puede incluso tener lo que es esto de la migraña algunos pacientes. También otro factor es lo que tenemos son las fluctuaciones hormonales durante la menstruación, lo que les mencionaba hace rato, lo que es de la menstruación. Se ocurre mayormente durante el ciclo menstrual, mayormente en las mujeres, les puede lo que es pasar esto, ¿verdad? De la migraña. Y entonces, continuando, algún otro factor más, lo que es la falta o exceso de sueño. Es importante esto porque en algunos pacientes mm, que no, que no tienen mucho sueño, digamos, que duermen unas 2, 3, 4 horas al día, pueden darle este tipo, a estos pacientes les puede dar migraña por no dormir mucho o lo que es lo referente de las 8 horas diarias, digamos. Entonces les llega a dar migraña. A otros pacientes que también duermen demasiado, sobrepasando las 10, 12 horas incluso de dormir, de sueño,
les llega a dar lo que es la migraña. Bueno, otro factor desencadenante también es la estimulación por alcohol u otros compuestos. La estimulación, más que todo por alcohol y otros compuestos, se refiere más a la cafeína, que les llega a estimular mucho lo que es la, la migraña. ¿Por qué? Porque estos tienen lo que es los compuestos químicos, los nitritos y también los nitratos, que son desencadenantes de lo que es la migraña. También en algunas personas puede ser lo que es por por la, por comer chocolate, por tomar Coca-Cola, mantequilla y también olores a determinados perfumes. Les puede llegar a ocasionar lo que es la migraña. Bueno, también está en un factor desencadenante de los que más importa en sí, es lo que es el vino y el queso. El vino y el queso, ¿por qué? Porque tienen tiramina. Esta tiramina son potentes vasodilatadores. Vamos a ver mucho más adelante lo que es la fisiopatología, que esto va a importar mucho en la vasodilatación. Y también lo que es la soya, que contiene glutamato monosódico. En Bolivia conocemos lo que es el ajinomoto. Unos niveles excesivos de esto también hacen lo que es la vasodilatación. Son potentes vasodilatadores. Muy bien, la migraña no es hereditable, pero se transmite por la predisponibilidad. Eso es lo que le transmite. Digamos que de un paciente, su mamá o su papá tiene migraña, no le va a heredar eso, sino lo que le transmite es la predisponibilidad a tener migraña. ¿Por qué? ¿Por qué dicen que pasa eso? Entonces decimos porque en los genes de la migraña identificados por familias estudiadas con migraña hemipléjica familiar, revelan afección de los conductos iónicos, con lo que sugiere una alteración de la excitabilidad de la membrana. Y eso es lo que llegaría a predisponer lo que es la migraña. Entonces recuerden, no es hereditable, pero se transmite lo que es la predisponibilidad. Muy bien, llegamos a hablar lo que es de la fisiopatología. La fisiopatología, para hablar de esto tenemos que entender las formas de sensibilización presentes. Pero, ¿qué es la sensibilización? La sensibilización es el proceso mediante el cual las neuronas encargadas de transmitir las respuestas del dolor, que son las nociceptivas, presentan una hiperexcitabilidad. Entonces hay demasiada excitación en esas neuronas, que las que son las encargadas, las nociceptivas. ¿Entienden? Lo que es la sensibilización periférica, vamos a tener estos tipos de sensibilización, la sensibilización periférica y la central. En la sensibilización periférica es la hipersensibilidad a las neuronas sensitivas del nervio trigémino a nivel de estructuras extracraneales tras exponerse a la inflamación meninge estéril. Entonces, eso vamos a verlo más adelante, de esta fisiopatología, ¿por qué, digamos, llega a lo que son las inflamaciones meninges estériles? Que esta es la inflamación perivascular, ¿entienden? Ahora vemos lo que es la sensibilización central. Es una hipersensibilidad de las neuronas que están localizadas a nivel intracraneal. Como las que están en el núcleo del trigémino, en el tronco del encéfalo, que reciben señales y mensajes de las neuronas citadas a nivel periférico. Muy bien, lo vamos a dividir lo que es la fisiopatología en dos fases, en fase 1 y en fase 2, periodo 1 y periodo 2, para comprenderlo mucho mejor y más simple de lo que puede llegar a ser, ¿no? Entendemos que esto de la fisiopatología de la migraña todavía no está, como se dice, exactamente sucede así, sino que hay distintas teorías y distintas mm, formas de lo que es esto
de su fisiopatología concreta en sí, de, de toda la fisiopatología de la migraña. Entonces vamos a hablar de lo que son las más aceptadas y las que están, vamos a hacerlo de forma más sencilla. Muy bien, la fase 1 vamos a hablar de vasoconstricción. Es la parte más importante de lo que sucede en la fase 1. En esta fase se libera lo que es la serotonina del núcleo de RAFE del tronco cerebral. Esta produce lo que es la vasoconstricción. En este periodo se evidencia lo que es el aura. Les había anunciado, ¿verdad? Algunos pacientes perciben lo que es el aura. Luego deja liberarse y pasamos a la fase 2. En la fase 2 hay la activación de células del núcleo del trigémino. Esto ocasiona la liberación de neuropéptidos, unos neuropéptidos vasoactivos. Entre esos tenemos la neuroquinina A y la sustancia P, pero en particular del péptido relacionado con el gen de la calcitonina en las terminaciones vasculares del nervio trigémino y en el núcleo mismo del nervio, ¿verdad? Es en particular de estos péptidos porque en este lugar van a llegar a actuar igual algunos fármacos que vamos a mencionar posteriormente. Estos neuropéptidos, ¿qué es lo que llegan a producir? Producen lo que es la inflamación perivascular. ¿Se acuerdan? En la sensibilización periférica, lo que hemos hablado de la inflamación perivascular, aquí es lo que se produce. Muy bien, aquí vamos a hablar de la vía fundamental para el dolor en la migraña. Es la vía aferente del trigémino, ¿ok? Y de la vía aferente del trigémino hacen sinapsis con lo que es las neuronas del segundo orden en el complejo trigémino cervical, que es aquí. Hacen sinapsis con estas neuronas y estas neuronas a su vez se proyectan a través del haz quintotalámico, se proyectan a través de este haz, lo que es. Después usan el tronco del encéfalo y hacen sinapsis con las neuronas en el tálamo. Aquí hacen en el haz quintotalámico y hacen sinapsis con lo que es las neuronas del tálamo. ¿Está bien? Esta es la más importante, o sea, la vía fundamental para el dolor de la migraña. Y que es que los fármacos van a actuar a nivel de esta vía aferente del dolor en la migraña. ¿Okay? Es importante ver lo que es la participación también de la dopamina. La mayor parte de los síntomas de la migraña pueden inducirse por estimulación dopaminérgica. ¿Qué quiere decir esto? Que a una persona que no sufre, digamos, lo que es la migraña, no tiene migraña, pueden inducirse la mayor parte de estos síntomas, que es la cefalea pulsátil, puede ser hemicraneana o holocraneana. Todos estos síntomas que tienen los pacientes de migraña pueden inducirse plenamente gracias a la estimulación dopaminérgica. ¿Está bien? También lo que es, además existe hipersensibilidad de los receptores de la dopamina en los pacientes con migraña. Eso quiere decir que esto es lo más importante para entender lo que la dopamina participa de lo que es la fisiopatología de la migraña. ¿Está bien? Existe una hipersensibilidad de estos receptores. Bueno, pasamos a lo que es el diagnóstico y características clínicas. Los criterios diagnósticos para la migraña tiene que ser lo que es las crisis repetidas con cefalea de duración de 4 a 72 horas en pacientes con exploración física normal, sin otra causa razonable por lo que es la cefalea. Entonces tenemos que tener muy claro en esto para lo que es la diagnosticación de que esas crisis repetidas de cefalea con la duración de 4 a 72 horas, ¿ya? Más al menos una de las siguientes características.
Dos de las siguientes características que pueden ser dolor unilateral, puede ser dolor pulsátil, puede ser agravado por el movimiento, que sienta mucho más dolor, mucha más cefalea por el movimiento, y puede ser intensidad grave o moderada. Con dos de estos más lo que es la duración de la cefalea o cefaleas repetidas de 4 a 72 horas, estaríamos diagnosticando lo que es la migraña, que tengan una exploración física normal. También vamos a ver lo que es la crisis repetidas de cefalea con duración de 4 a 72 horas en pacientes con exploración física normal sin otra causa razonable o preferente de cefalea, más al menos una de las siguientes características, que sería náusea o vómito, en lo que es la fotofobia y la fonofobia. ¿Está bien? La fotofobia es la intolerancia anormal a la luz. Y la fonofobia es el miedo irracional a los ruidos fuertes. Eh, Como les comentaba anteriormente, a un paciente que esté caminando, digamos, por la calle, un camión que pase así con el motor muy fuerte, entonces va a producirle migraña. ¿Está bien? Eso es lo que tenemos que valorar. Tenemos que tener lo que es un índice elevado de sospecha para diagnosticar a la migraña. El aura migrañosa se encuentra solamente en 20 a 25% de las personas que padecen migraña. Esto tenemos que recordarlo muy bien. El aura migrañosa solo es en 20 a 25% de las personas, o sea, no se va a presentar en todos. ¿Está bien? También ver lo que es útil llevar un diario de cefaleas. ¿Esto porque, o sea, nos ayuda a comprender y a valorar la incapacidad y la frecuencia del tratamiento que vamos a seguir? Porque no es lo mismo un tratamiento de un paciente que tiene 2 cefaleas al mes, y en cambio que otra persona que tiene unas 3 a 4 a 5 o más cefaleas al mes, ¿verdad? Entonces es muy útil llevar un diario de cefaleas a la hora de lo que es el diagnóstico. También tenemos lo que se considera que los pacientes con episodios de migraña que ocurren todos los días o casi a diario padecen migraña crónica. Entonces, tenemos que ver cuántos episodios tiene al mes, por día incluso, porque hay muchos pacientes que presentan dos episodios, digamos, en un día, y es muy, muy alertante, ¿no? Eso tenemos que ver lo que es para un paciente. Y decimos migraña crónica cuando los pacientes tienen episodios de migraña todos los días o casi a diario. También se toma en cuenta lo que es los episodios de 15 días, más de 15 días o 15 días ya tiene migraña crónica seguidos, ¿no? También podemos ver lo que es paciente con migrañas a cefalgia. ¿Esto qué quiere decir? Tiene síntomas neurológicos recurrentes, o sea, náuseas, vómitos, todo eso, pero con poca o ninguna cefalea. No presenta lo que es la cefalea. ¿Está bien? Hay que tener demasiado énfasis en los pacientes que son con migraña acefálgica. Hasta un tercio de los pacientes en valoración por vértigo o mareo tienen diagnóstico primario de migraña. Esto hay que tener muy en cuenta a la hora de lo que es un control, digamos, de un paciente por vértigo o mareo. Hay que ver lo que es la enfermedad principal, que es primaria, la migraña. Muy bien, los síntomas que acompañan a las crisis de migrañas intensas son todos estos síntomas. Y vamos a verlo aquí por porcentajes de pacientes afectados. El mayor porcentaje obtiene lo que es la náusea, en un 87%. Luego sigue la fotofobia, el mareo, el dolor en el cuero cabelludo, el vómito, trastornos visuales, como les decía, las fotopsias, micropsias, macropsias, las paresias,
el vértigo, la fotopsia, aquí vemos la fotopsia, la alteración de la conciencia, que se sienta aturdido, que no esté orientado, ¿no? Tenemos diarreas, fosfenos, síncopes, convulsiones, y el estado confusional es el síntoma que menos aparece. Eso tenemos que tener en cuenta, el estado confusional. Es el síntoma que menos aparece en lo que es las personas con migraña. Pasamos a lo que es el tratamiento. En el tratamiento es importante valorar el grado de la enfermedad y el grado de incapacidad del paciente. Para esto utilizamos el sistema de calificación MIDAS, que es muy fácil de usarla y útil más que todo en esta enfermedad. Vemos lo que es aquí, tenemos lo que es el cuestionario de MIDAS. Cada pregunta del 1 al 5 lo vamos a valorar en días. Bien. La pregunta A, que dice, ¿en cuántos días de los últimos 3 meses ha tenido cefalea? Aquí ya es como el total de esto, el total de estos días. Porque aquí te preguntan todo de los últimos 3 meses. Esto es el total. Y la pregunta B, que es la escala del dolor que siente el paciente, donde 0 es ausencia y 10 es el peor dolor posible que pueda sentir el paciente. Entonces, valoramos lo que es de la pregunta 1 a la 5. Contamos lo que es los días para poder ver el grado de incapacidad del paciente. Aquí vemos lo que es grado 1, 2, 3 y 4. Se divide en 4 grados. Tenemos el grado 1, que es incapacidad mínima o infrecuente, que serían de 0 a 5 días. Si el total es de 0 a 5 días, grado 1. Grado 2, incapacidad leve o poco frecuente, que sería de 6 a 10 días de la valoración total. El grado 3, incapacidad moderada. Si aquí da de 11 a 20 días, es grado 3, incapacidad moderada. Y si da mayor a lo que es los 20 días, estaría en grado 4, incapacidad grave. Aspectos importantes. Aquí tenemos lo más importante de la forma del tratamiento, es educar al paciente, informarle sobre la enfermedad, enseñarle cómo va a actuar la enfermedad en lo que es en su sistema. Tenemos que educarlo, o podemos indicar aquí al paciente, perdón, podemos indicar aquí al paciente páginas web que son avaladas. Por ejemplo, esta www.hnet.org o American Council for Headache Education, que tiene el acrónimo como de H. Podemos decirles a los pacientes, si es que no podríamos llegar a responder todas sus dudas o digamos que el tiempo es limitado, podemos decir a estos pacientes que visiten estas páginas web para poderse informar mucho más de lo que es la enfermedad, ¿verdad? Lo importante es educar al paciente. Es útil también para el paciente lo que es comprender que la migraña puede llegar a modificarse con fármacos, controlarse también por lo que es el estilo de vida. También puede llegar a modificarse y controlarse cambios en el estilo de vida y con fármacos. Pero llegar a recalcarle lo que es llegar a recalcarle al paciente lo que es que no se va a curar por completo, no tiene cura. ¿Está bien? No se va a curar. Entonces, eso hay que aclarar muy bien a lo que es al paciente. Muy bien, lo que tenemos aquí en el tratamiento no farmacológico, en el tratamiento no farmacológico, podemos tratar a nuestro paciente con diversos métodos no farmacológicos. Entre estos, los pacientes se benefician en gran manera con la identificación y evitación de los factores desencadenantes. Podemos tratarle a un paciente
sin fármacos con la identificación y evitación de sus factores desencadenantes. Digamos que un paciente que le molesta lo que es los sonidos fuertes, le producen lo que es la migraña, entonces evitar lo que es eso de los sonidos fuertes. ¿Entienden? Podemos identificar cada uno de los factores y evitar estos factores en el tratamiento no farmacológico. Tenemos que también ver lo que es útil para un paciente un estilo de vida regulado. Un estilo de vida que no sea con excesos y todo eso. Tener una dieta saludable, restos está tener una dieta saludable, realizar ejercicios regularmente, patrones regulares de sueño. Esto quiere decir que tenga un horario de dormir y que tampoco se supere lo que es las 8 a 10 horas y tenga muchas más horas de sueño, ¿verdad? Tenemos que ver eso del paciente. Y también lo que es evitar el consumo excesivo de cafeína y alcohol. Pueden consumir, pero no excesivamente, ¿entienden? También tenemos lo que es evitar cambios bruscos en los niveles de tensión emocional. Esto porque en uno de los factores que les dije más antes, está lo que es que tengan luego de una tensión emocional elevada o una tensión emocional muy fuerte, ¿verdad? Entonces tenemos que evitar los cambios bruscos en los niveles de tensión emocional, que digamos sería lo que es lo que es renegar. Eh, Luego de renegar le va a dar lo que es la migraña, entonces tenemos que evitar eso. Para ayudar a los pacientes con migraña, estos pacientes no parecen tener mucho estrés en relación a pacientes sin cefalea. El problema de estos pacientes es en la respuesta excesiva a las modificaciones en la tensión emocional. Entonces, muchos pacientes es de utilidad eh, reducir así el estrés con varias técnicas. Aquí tenemos como que es el yoga, la meditación trascendental, la hipnosis. También lo que tenemos las técnicas de acondicionamiento como la biorretroalimentación, que para la mayor parte de los pacientes, en el mejor de los casos, eh, se va, este método es auxiliar a la farmacoterapia. Es un método auxiliar a la farmacoterapia. Muy bien, pasamos a lo que es el tratamiento de las crisis agudas. En este tratamiento, la base del tratamiento es el uso de 2 o más fármacos. Y la selección de fármacos que vamos a hacer depende de diversos factores, entre los cuales el más importante es la gravedad de la crisis. Muy bien. Hay crisis leves y crisis graves, o sea, severas. En las crisis leves podemos tratar lo que es el fármaco con fármacos orales. En cambio, en las crisis graves ya puedes requerir lo que es la vía parenteral, porque son muy fuertes, insoportables en algunos casos, en algunos pacientes. Muy bien. En las crisis leves de migraña pueden tratarse con fármacos orales, como le dije, pero tienen una eficacia de 50 a 70%. O sea, no son muy eficaces completamente al 100%, digamos. En, en la mayor parte de los fármacos eficaces pertenecen a una de estas tres familias o clases farmacológicas, que son los antiinflamatorios no esteroideos, que son los llamados AINES, los agonistas de los receptores 5-TH, que es la serotonina, y los antagonistas de los receptores de la dopamina. Recordemos que la dopamina tiene una función en lo que es la fisiopatología de la enfermedad de la migraña. El tratamiento debe individualizarse. Esto tienen que tener muy en cuenta. No existe un tratamiento estándar para todos los pacientes. El tratamiento es individual. No podemos comparar ni tampoco igualar un paciente a otro. La respuesta de la migraña en un paciente puede ser muy, muy buena
y utilizar ese mismo tratamiento en otro paciente no nos puede dar el mismo resultado. Muy bien. Un tratamiento podría requerir cambio constante de lo que es hasta que adquiramos, digamos, lo que es la dosis perfecta para una crisis migrañosa aguda en un paciente. O sea, tenemos que encontrar el tratamiento. El tratamiento puede estar constantemente en cambio. No es exacto o quedarse con ese simple tratamiento. No. Tiene que estar en constante cambio hasta que le proporcione al paciente un alivio rápido de esta crisis aguda y también un alivio completo y lo que es un alivio consistente. Muy bien. Los fármacos antiinflamatorios no esteroideos o también los llamados AINES. La gravedad y duración de la crisis migrañosa puede darse o puede reducirse de manera significativa con AINES. O sea, estos AINES pueden llegar a reducirse de manera muy significativa. La gravedad y su durabilidad. ¿Está bien? Los AINES son mucho más eficaces cuando se toman en etapas tempranas del ataque migrañoso. Son muy eficaces en ese sentido. Sin embargo, la eficacia de estos fármacos en la migraña suele ser mucho menos óptima en crisis migrañosas moderadas o intensas. Muy bien. Aquí tenemos la combinación de paracetamol, ácido acetil salicílico y cafeína. Ha sido probada para la migraña leve y moderada. Esto tienen que tener muy en cuenta que ha sido aprobada y es actualmente muy usada ha sido aprobada por la FDA. La combinación de ácido acetil salicílico y metoclopramida ha demostrado ser un comparable a dosis de sumatriptano oral. El sumatriptano, vamos a ver más adelante, es un agonista de la serotonina. Entonces, lo que es la combinación del ácido acetil salicílico y la metoclopramida va a ser es similar, casi igual en sus resultados a una dosis de sumatriptano, que es mucho más potente, como se diría, en esta cuestión del tratamiento de la migraña. También lo que es los efectos secundarios de este tipo incluyen lo que es las dispepsias e irritación gastrointestinal. Un paciente que tiene una irritación gastrointestinal, tenemos que tener mucho cuidado en lo que es administrar lo que son los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Está bien? En esto podemos dar lo que es el naproxeno, una tableta cada 12 horas, un día antes. Esto quiero decir en las migrañas, más que todo en las mujeres durante el ciclo menstrual, a manera de profilaxis. Podemos darles una tableta cada 12 horas, un día antes. Y luego podemos darle un día después de lo que ha empezado el ciclo menstrual. Podemos darle un día después y continuarlo por 2 días más. Esto le va a ayudar mucho a lo que es una paciente que tenga migraña durante el ciclo menstrual. Muy bien. Seguimos con lo que son los fármacos agonistas de los receptores de serotonina. Esto lo vamos a ver en vía oral. La estimulación de los receptores de serotonina puede detener una crisis migrañosa aguda. En forma oral puede detener lo que es la crisis aguda. ¿Entienden? Los triptanos son agonistas selectivos de los receptores de serotonina. Aquí mencionamos a ver, un ratito. Aquí vemos lo que son los sumatriptano, ¿verdad? Que les dije que es un potente. Aquí es donde es un agonista de los receptores de serotonina y son los agonistas selectivos de los receptores de la serotonina. Muy bien. La ergotanina y la
hidroergotamina, son agonistas no selectivos de los receptores. Esos dos fármacos son los que no son selectivos. Los demás triptanos son agonistas selectivos. Muy bien. Cada uno de los fármacos del grupo de los triptanos tiene propiedades farmacológicas similares, pero varía ligeramente en términos de eficacia. Por eso es que en relación de los triptanos al tratar al paciente, podemos utilizar lo que es los triptanos casi cualquiera porque van a tener similares respuestas, ¿está bien? Pero varían ligeramente, un poquito lo que es la eficacia de un fármaco a otro fármaco. El zisatriptano y el eletriptano son los más eficaces en toda esta selección de los fármacos agonistas de los receptores de serotonina. El zisatriptano y el eletriptano son los más eficaces. Podemos utilizarlo preferentemente esos fármacos. Muy bien, lo que es el sumatriptano y el solmotriptano tienen tasas similares de eficacia y de tiempo de inicio, digamos. El almotriptano es similar el efecto que el sumatriptano y se tolera mucho mejor. Eso tenemos que ver también. Muy bien, por desgracia, la monoterapia de administración oral de estos fármacos, de los triptanos, generalmente más que todo de los selectivos, de los agonistas selectivos, no produce un alivio rápido. O sea, no va a producir lo que es un alivio certero así. Son muy potentes, pero no producen un alivio rápido de la migraña. Tenemos que combinarlo. Muy bien, como les dice, no hay la base de la farmacología en esta migraña, tenemos que tratarla con 2 o más fármacos. No podemos tratarla solamente con un fármaco. No le va a producir al paciente lo que es el alivio rápido, consistente y completo de la migraña. Muy bien. Los agonistas de los receptores de serotonina están contraindicados. Aquí vemos, están contraindicados en personas con antecedentes de enfermedad cardiovascular y cerebrovascular. Hay que tener muy en cuenta de los pacientes que sufren estas afecciones. No tenemos que medicar en este caso a un paciente que tenga un antecedente de enfermedad cardiovascular o cerebrovascular. Muy bien, nos produciría lo que es complicaciones muy, muy graves y severas en estos pacientes. Una administración simultánea de AINES de acción prolongada, como el naproxeno, digamos, de 500 miligramos, con un sumatriptano, le dije, ¿verdad? Un AINE con un fármaco agonista de los receptores de la serotonina. Entonces, podemos utilizar lo que es el naproxeno con sumatriptano. Incrementan el efecto inicial del sumatriptano. O sea, el AINE le va a ayudar a incrementar el efecto inicial de este agonista selectivo de la serotonina. Y lo más importante de esto es que reduce la tasa de recurrencia de las cefaleas. Por ejemplo, que a un paciente le puede dar las cefaleas de 4 veces, digamos, al mes, le va a reducir la recurrencia de estas cefaleas, le puedes reducir, pero no de golpe, sino poco a poco le va a ir reduciendo a 3 cefaleas, a 2 cefaleas y todo eso. ¿Entiendes? Perfecto. Lo que es la dosis promedio de la ergotamina, aquí tenemos la ergotamina, que es un no selectivo. La dosis promedio de este fármaco es de 2 miligramos. ¿Está bien? Esta ergotamina puede tener también una incidencia mucho más elevada de náuseas. Hay que tener cuidado de eso. Puede producir una incidencia mucho mayor en náuseas que los demás triptanos, la ergotamina. Muy bien. Aquí vemos lo que es por vía nasal.
los fármacos agonistas de los receptores de la serotonina también se dan por vía nasal. Esta opción puede utilizarse en pacientes que requieran administración por vía diferente a la oral. Tal vez tengan un problema en vía oral, entonces pueden utilizarse. Aunque en teoría, digamos, debería ser, estos atomizadores podrían proporcionar un alivio mucho más rápido y más eficaz, ¿verdad? En cuestión a la vía oral, pues no. En este caso, su eficacia es solamente de 50 a 60%. No es muy eficaz, digamos, en un tratamiento de la crisis de migraña. Muy bien. Estos atomizadores nasales originan lo que es las concentraciones sanguíneas sustanciales en 30 a 60 minutos. Por eso decimos que no es tan rápida su eficacia. Su eficacia solamente es de 50 a 60%. Muy bien. Aquí vemos lo que es la vía parenteral. La administración por inyección, como la dihidroergotamina y sumatriptano, fue aprobada por la FDA para el alivio rápido de las crisis migrañosas. Hay que tener muy en cuenta eso, de estos dos fármacos por vía de inyección, por vía intramuscular o vía parenteral. Antagonistas de las concentraciones plasmáticas, por ejemplo, máximas de dihidroergotamina se alcanzan entre 30 y 45 minutos después de la administración intramuscular, intravenosa y subcutánea. Cualquiera de estas tres administraciones, tres vías de administración, va a alcanzar en ese tiempo su concentración plasmática máxima, ¿ya? Si una crisis no ha alcanzado su punto máximo, la administración subcutánea o intramuscular de 1 miligramo de dihidroergotamina es suficiente en casi a 50-80%. Eso tenemos que tener en cuenta. Hay muchos factores que van a evitar lo que es la concentración plasmática máxima de la dihidroergotamina. Entonces podemos administrar 1 miligramo y es suficiente. Muy bien, pasamos a lo que son los fármacos antagonistas de los receptores de dopamina. Por vía oral, pueden considerarse como tratamiento adjunto en la migraña. Su absorción afecta por la disminución de la motilidad gastrointestinal, ¿entiende? Disminuye lo que es la náusea, vómito y restablecen la motilidad gástrica normal. Muy bien. Cuando fracasa este tratamiento oral con AINES, digamos, o con triptanos, que estamos haciendo combinaciones de AINE y triptano, entonces debemos considerar estos fármacos que son los antagonistas de los receptores de la dopamina. ¿Por qué? Porque estos nos van a ayudar en un paciente, digamos, con migraña, que ya le hayamos administrado lo que son AINES o los triptanos, puede llegar a tener lo que es náuseas o vómitos, ¿verdad? Entonces, la mala cosa de esto es, digamos, que estos fármacos no se absorben completamente en la disminución por la disminución de la motilidad gástrica, digamos. Pero estos fármacos van a ayudar mucho a lo que son las náuseas, vómitos y se establecen más, aparte, lo que es la motilidad gástrica normal. Muy bien. Como la metoclopramida, digamos, de 10 miligramos o la domperidona de 10 miligramos, van a ayudar a lo que son el tratamiento con AINES y triptanos. Muy bien. Combinación con estos va a ayudar muchísimo a lo que es el tratamiento de la migraña. Un protocolo común por vía intravenosa es administrar una mezcla de 5 miligramos de clorperacina y 0.5 miligramos de dihidroergotamina a pasar en 2 minutos. Esto por vía intravenosa, vía parenteral, como a muchos lo conocen. Muy bien.
En el tratamiento preventivo para la migraña, tenemos un tratamiento preventivo. Esto, ¿cómo podemos hacerlo? O sea, ¿a qué pacientes podemos seleccionar para hacer este tratamiento preventivo? Aquellos pacientes que tengan crisis migrañosas 2 veces por semana o 4 a 5 veces por mes. A esos pacientes ya podemos hacerle lo que es el tratamiento preventivo para la migraña. Muy bien. Los pacientes con frecuencia creciente de ataques de migraña o con ataques que no responden, digamos, de manera buena, responden, sino de mala manera al tratamiento. Recordamos al tratamiento con AINES, triptanos o incluso antagonistas de los receptores de la dopamina que responden de mala manera a este tratamiento, entonces podemos aplicar lo que es el tratamiento preventivo. Estos pacientes van a llegar a ser lo que son el tratamiento preventivo. La determinación de esta dosis puede ser muy difícil, muy bien, porque la mayoría de las dosis que tenemos de los fármacos para utilizar son recomendados o han sido derivados de enfermedades diferentes de la migraña. Por eso los pacientes suelen iniciar esto con dosis muy mínimas, digamos, del tratamiento y posteriormente van aumentando gradualmente la dosis hasta un máximo razonable. Muy bien. Aquí tenemos los medicamentos que deben tomarse en forma diaria y por lo general requieren entre 2 a 12 semanas antes de que se observe el efecto. Muy bien. Los tratamientos con fármacos aprobados por la FDA son propanolol, timolol, valproato de sódico, topiramato y metisergida. Este fármaco metisergida fue el primer fármaco capaz de evitar las crisis de migraña. Actualmente no está disponible, ha sido retirado, pero en algunos países sigue lo que es la utilización de la metisergida, pero este fármaco es el primer fármaco capaz de evitar la crisis migrañosas. Otros fármacos tenemos la amitriptilina, la nortriptilina, la flunaricina, la fenelcina, la gabapentina y la ciproheptadina. Muy bien, estos fármacos tenemos con lo que vamos a llegar a tratar preventivamente para la migraña. La fenelcina, que es un inhibidor de la monoaminooxidasa. Entonces los alimentos que contienen la tiramina, como les dije anteriormente, ¿verdad? El vino y el queso, esos alimentos o los alimentos que son descongestivos o que contienen meperidina están contraindicados con este fármaco porque es un inhibidor de la monoaminoxidasa. ¿Está bien? Están contraindicados con la fenelcina. Muy bien, la fenacina y la metisergida solamente son reservados para casos resistentes al tratamiento en personas que no responden de buena manera o no hacen efecto muy bueno. Solamente son reservados para esos casos porque tienen efectos secundarios potencialmente graves. Son muy graves sus efectos, entonces solamente están reservados para esos casos. Muy bien. Lo que es la metisergida puede causar fibrosis retroperitoneal o de las válvulas cardíacas cuando se utiliza por más de 6 meses. Por eso es que no se le utiliza de primera línea en este tratamiento preventivo de la migraña. Antes sí, porque ha sido el primer fármaco capaz de evitar las crisis migrañosas, pero ahora no por los efectos secundarios potencialmente graves. ¿Muy bien? Continuamos en lo que es el estado migrañoso. El estado migrañoso es el que a pesar del tratamiento los pacientes no mejoran, no llegan a mostrar un mejoramiento amplio en esto, entre la migraña. Dura más de 3 días. Los únicos que revierten son corticoides
y AINES. Muy bien. Tenemos que utilizar solamente esos dos fármacos en estos estados migrañosos de los pacientes o las personas que no mejoran. Entre los corticoides tenemos lo que es la dexametasona. Podemos utilizar intravenoso, 8 miligramos cada 12 horas por 2 días. Y entre los AINES que tenemos es el ketoprofeno. Podemos utilizar igual intramuscular cada 24 horas por 3 días. Esto nos va a ayudar a lo que es el estado migrañoso. Nos va a ayudar a controlar la migraña, nos va a ayudar a aliviar el dolor. Tenemos que tener muy en cuenta lo que es las migrañas, que cuando son frecuentes, mayor a 2 o 3 veces por semana, puede producir lo que es el ACV isquémico. Por eso es importante tratar a lo que es estas migrañas. No es que se deje pasar así como si nada, no. Tiene que ser tratada porque puede producir ACV isquémico. Muy bien. La probabilidad de éxito de estos fármacos es de 50 a 75%. Entonces es mucho más elevado cuando en el hecho de que el tratamiento de los AINES, los triptanos, los antagonistas de los receptores de la dopamina no hayan funcionado. Esto podemos utilizarlos, los corticoides mezclado con un AINE. Y su efectividad va a ser algo mayor, que es del 50 a 75%. Hablamos lo que es la migraña en el embarazo. Muy bien, la migraña en el embarazo es del 60 a 70% de las pacientes mejoran. Es un poco complicado tratar esto de las migrañas, porque los triptanes no están avalados. Entonces, teníamos que hacer, ¿verdad?, la combinación de triptanes más AINES, y en otros casos con los receptores de la dopamina. Entonces no podemos hacer esa combinación aquí con los triptanes porque no están avalados. Pasan y lo que es la barrera placentaria y producen cambios graves, digamos. Por ejemplo, aquí la ergotamina favorece lo que es la contracción uterina. Muy bien, habíamos visto que entre los triptanes no selectivos está la ergotamina. Esto va a favorecer la contracción uterina y digamos, en un embarazo más avanzado, ya casi lo que es al parto, digamos, va a producir la contracción uterina. Entonces va a generar, hasta incluso en otros embarazos puede generar lo que es un parto muy anticipado con un feto no bien desarrollado. ¿Está bien? Entonces esto de la ergotamina está contraindicado, que es un triptán no selectivo, es un triptanes no selectivos. Muy bien. En el primer y segundo trimestre podemos utilizar tanto estos fármacos, pero también tenemos que saber muy bien lo que es el efecto secundario que va a generar al embarazo y tiene que ser muy controlado. Podemos utilizar lo que son los AINES, los corticoides, la metoclopramida, la clorpromacina y el sulfato de magnesio. En el tercer trimestre de embarazo, podemos utilizar los corticoides, la metoclopramida, la clorpromacina, el sulfato de magnesio, pero aquí en este tercer trimestre no podemos utilizar lo que son los AINES. ¿Por qué? Porque provocan persistencia del ductus arteriovenoso o del conducto arteriovenoso y retardan lo que es el parto, producen un parto prolongado. Muy bien, y eso puede traer complicaciones en pleno parto, tanto para la mamá como para el feto. Eso sería todo, chicos, de la migraña. Muchas gracias a todos los presentes. Gracias a MedPassion y a Grupo CTO por la oportunidad de brindarme, de dirigirme a ustedes y hablarles un poco más lo que es las migrañas.